Vamos a continuar esta noche con el estudio de las trompetas. Si son tan amables de abrir sus Biblias, el libro de Apocalipsis, el versículo 11 del capítulo 10, donde se establece el cometido, la misión que tiene el pueblo de Dios, que tú y yo estamos de acuerdo que es una misión imposible, ¿no es cierto? La misión de profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, que básicamente es a todo el mundo. Como dice el lema de los jóvenes adventistas, el mensaje del advenimiento de Cristo a todo el mundo en esta generación. Ahora, ¿cómo termina Apocalipsis capítulo 9, versículo 21, que fue el último versículo cuando estábamos hablando de los tres ayes? Apocalipsis 9, versículo 21 termina diciendo: y no se arrepintieron los seres humanos que están recibiendo las plagas de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. Como pueden ver, no dijo el segundo ay ha llegado o ha pasado a su fin. Simple y sencillamente todavía no hemos terminado allí la sexta trompeta. Ahora, mientras que el mundo está recibiendo las plagas, la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasa con los justos? ¿Dónde están los justos? Y por eso aparece entonces Apocalipsis capítulo 11. Si son tan amables de poner la filmina para que los que están aquí también puedan verla. Como vieron ayer, leímos el capítulo 10 del libro Apocalipsis, y en él básicamente lo que vimos fue un parteaguas. Hace una intervención el capítulo 10 para abrir la puerta a la reaparición del pueblo de Dios, porque al retomar el capítulo 11 ya no vamos a hablar acerca de los pecadores y lo que les está pasando, sino que ahora vamos a hablar del pueblo de Dios. ¿Qué le va a pasar al pueblo de Dios durante la quinta, sexta trompeta, específicamente la séptima trompeta? Es como si el capítulo 10 dividiera a los malos de los buenos. Ya vimos lo que pasa durante la quinta trompeta. Es una época de adormecimiento espiritual, es la época del espiritismo moderno, es la época en la que el Señor le da la oportunidad al pueblo de Dios de humillarse, caer de rodillas, para que de alguna otra manera el Señor pueda derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo. Vimos que durante esa época Satanás obra con poder sobre los seres humanos. Se le prohíbe matar a los seres humanos, pero sí los puede atormentar con veneno adormecedor. Luego, al acabarse los 150 años, al terminar la quinta trompeta, inmediatamente comienza a caer la civilización. Dios deja de proteger el planeta es destruido sistemáticamente, y como estudiamos cuando hablamos acerca de la sexta trompeta, prácticamente en 2 años este planeta queda incapaz de sobrevivir dentro de él. Ya los seres humanos no van a tener que comer, no van a tener que tomar, van a estarse matando unos a otros, etc. Y de acuerdo a lo que leímos, terminan teniendo obviamente la marca de la bestia, están siendo atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y finalmente ni así, porque están siendo visitados, se arrepienten de las plagas que están cayendo sobre ellos. Luego leímos el Apocalipsis capítulo 10, que básicamente fue un parteaguas. Y nos vamos ahora a Apocalipsis 11, cuando una vez más las trompetas retoman los tres ayes. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, si quieren ubicar todos allí, versículo 1. Apocalipsis capítulo 11 comienza con una medición. Se le da una orden a Juan, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara. Ahorita se me está viniendo a la mente algo muy importante. Miren, hermanos, recuerden que esta noche, como todas las noches, hemos estado estudiando una aplicación distinta de las trompetas. No es la aplicación que muchos de ustedes conocen. Recuerden que les pusimos una gráfica con las diferentes aplicaciones que se han encontrado en las trompetas. Nuestra iglesia adventista por lo menos ha encontrado 7 distintas aplicaciones. La que hemos estado presentando esta semana era la sexta de esas aplicaciones que presentamos allí, que es completamente distinta a la aplicación tradicional. Hago esta aclaración porque sé que algunos de ustedes tuvieron acceso o han tenido acceso a algunas partes de la aplicación tradicional, incluida nuestra lección de escuela sabática, que fue escrita por el pastor Mark Finley,
en donde él expone parte de las trompetas, parte de las aplicaciones, de la aplicación antigua, la aplicación, vamos a decir, que existió en la época de la hermana White. Recuerden que los milleritas son los que hicieron esta interpretación. El pastor Josías Leach y el pastor Carlos Fitch eran milleritas. Uno de ellos murió en 1844 haciendo un bautismo, esperando que el Señor Jesús viniera el 22 de octubre de 1844. Esa aplicación esperaba que Cristo Jesús viniera en 1844, pero como tú y yo sabemos, el Señor Jesús no regresó en 1844 y han pasado, yo creo, los 2 siglos más importantes, o el siglo más importante que alguna vez se ha vivido, que es el siglo XX, en el cual hemos visto la obra maestra del engaño de Satanás. Hemos vivido épocas terribles, 2 guerras mundiales en un mismo siglo, una época de pandemias, hambres, terremotos, cual nunca ha habido, y estamos viviendo en el siglo XXI, en los años finales de la época humana, donde la tierra va a ser destruida. Y a veces a mí me quedaba la sorpresa de que cómo va a ser que el Señor no nos deja en Apocalipsis información, y las trompetas, que son 3 capítulos, los dedica a la invasión de los musulmanes y lo dedica a la guerra de Francia, y deja las señales para el siglo XVIII y siglo XIX. Una vez que empezamos a hacer un nuevo reestudio de las trompetas, hemos llegado a conclusiones como las que ustedes han oído estas noches. Y esta noche no es la excepción. Se los advierto porque muchas veces a lo mejor en tu mente vas a tener una especie de choque, pero el sábado en la tarde podemos contestar todas sus preguntas si es que queda alguna de ellas. Vamos entonces a Apocalipsis 11 una vez más. Perdonen, esto es para que lo tengan en mente cuando lleguemos a la parte que yo creo que va a ser un poquito difícil para ustedes. Estamos en el capítulo 11. Dice: y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta medición del templo indica la parte final del juicio investigador. Noten que el Señor le está diciendo a Juan que mida solamente cosas que representan a los que se van a salvar. El juicio investigador, hermanos, es un juicio no para los que se van a perder. El juicio investigador es un juicio en favor de los que se van a salvar. ¿Quiénes son aquellos que entran al juicio investigador? Todas las personas que pusieron su mano sobre el cordero en la puerta. El sacerdote puso el platón debajo de la cabeza de ese cordero. El cordero fue degollado, la sangre de ese cordero cayó en el platón. Ahí en ese platón está el nombre de todos aquellos que pusieron sus manos sobre el cordero de Dios, de todos aquellos que están solicitando ser salvos. El sacerdote tomó el platón, pasó al lado del lavacro que representa el bautismo, entró al lugar santo donde están los 3 muebles que de alguna manera nos ayudan a vivir espiritualmente. Se paró delante del altar del incienso, con el incienso, con la oración del pecador en la puerta, metió el dedo en la sangre y roció hacia el velo. La petición, el registro de la confesión y el deseo de aquel pecador queda registrado en el velo. Cuando venía otra persona, colocaba sus manos sobre el cordero, tomaban el platón, allí en esa sangre estaba el nombre de ese nuevo pecador. Se hacía el mismo proceso, el camino, lo que llamamos todos el camino de la sangre. El sacerdote pasaba al lado del lavacro, el bautismo, entraba al lugar santo, el lugar diario, donde estaba la mesa de los panes de proposición que representan el alimento espiritual diario. Estaba el altar del incienso que representa la oración diaria, y estaba el candelero que representa la práctica cristiana, el iluminar, el predicar a otros diariamente. Entonces el sacerdote se paraba delante del altar del incienso, metía su dedo en la sangre, rociaba hacia el velo. Ahí está el nombre: Pedro López, Julio Santos. Ahí está Arturo Quintero. Voy a poner el nombre del pastor también, Rubén Álvarez. Ahí están. Y yo no sé, también está tu nombre. Todos aquellos que han puesto sus manos sobre el cordero, sus nombres están allí. Ahí están en el velo, ahí están en el velo. Ahí están registrados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en el que viene la medición de los que se van a salvar. El sacerdote abría el velo dándole proceso a todos los nombres de las personas que están allí. Entraba al lugar santísimo de una u otra manera. Ahí se le va a dar proceso, se le va a conceder una visa y un pasaporte,
una autorización para ser ciudadano del universo a todos los nombres que están en ese velo. Los nombres que están en ese velo no son medidos, esos nombres no se van a salvar. Muchas personas no llegaron ni siquiera al velo. A lo mejor vinieron, pusieron sus manos sobre el cordero aceptando al Señor Jesús. A lo mejor se bautizaron, pero no entraron al lugar santo diariamente. No partieron el pan espiritual con el Señor. No se comunicaron con Jesús en oración. No tuvieron una práctica cristiana, no obedecieron sus mandamientos, ni predicaron. Esas personas, el Señor les dice, esos que se quedaron en el atrio, ni los midas. No los midas. Por eso dice allí, vamos a leerlo. Versículo 2: y deja fuera el atrio, que está fuera del templo, y no lo midas. Esas personas son gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra gentil? La palabra gentil quiere decir extraño. El Señor Jesús le va a decir a un grupo de personas que le van a decir: Señor, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, profetizamos. Y Jesús les va a decir: no los conozco, son extraños, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquel que se va a salvar? Aquel que se va a salvar es el que siguió todo el camino del santuario. No solamente aceptó a Jesús como su salvador personal en el altar del incienso, sino que también se bautizó. Y no solamente se bautizó, entró al lugar diario, al lugar santo. Todos los días comió el pan, todos los días estuvo en oración, todos los días hizo algo en sus prácticas cristianas. Esa persona está viva espiritualmente, su nombre está en el velo, y el Señor Jesús va a concederle una visa y un pasaporte. Las personas que solamente dijeron con su boca: acepto a Jesús y ya, no se van a salvar, sino aquellos que caminaron con Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No nomás los que dijeron acepto a Cristo, no, sino los que estuvieron en Cristo, los que caminaron con Cristo, los que anduvieron con el Cordero. Ninguna condenación hay para ellos. Y por supuesto, el juicio se hace sobre este grupo de personas. Pero dice la Biblia en capítulo 11 de Apocalipsis que a estas personas que se quedaron en el atrio, el Señor les va a dar la oportunidad de estar hollando, pisoteando la ciudad santa 42 meses. Este pisotear me recuerda a la obra de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Me recuerda el cuerno pequeño que pisoteó el santuario y pisoteó la verdad, hizo cuanto quiso por 1260 años. Durante esos 1260 días, ¿qué más dice Apocalipsis capítulo 11 que va a ocurrir? Y dice el versículo 3, ubíquense todos, estamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y yo les voy a dar mis 2 testigos, y ellos van a estar profetizándoles por 1260 días vestidos de sacos. Entonces los 42 meses y los 1260 días es el mismo periodo. Son los 1260 años. Durante 1260 años, este grupo de personas gentiles que no conocen a Dios, que son falsa religión, que son falsos cristianos, han estado pisoteando la verdad y han estado pisoteando el santuario. 42 meses son 1260 días. 42 meses, 30 por 42, 1260. Y luego el siguiente versículo te dice que sí, por 1260 días Dios va a dar a sus 2 testigos para que estén profetizando vestidos de sacos. Es curioso, querido hermano, si tú te vas a Apocalipsis, el capítulo anterior, el último versículo del capítulo anterior, unos 3 versículos atrás, de ahí donde estamos, exactamente 3 versículos, si cuentas el 2, el 1, el anterior es el versículo 11 del capítulo 10. ¿Cómo termina el capítulo 10, versículo 11? El capítulo 10, versículo 11 termina así: y él me dijo, es necesario que otra vez profetices. ¿A qué?
necesario que otra vez profetice. ¿Qué quiere decir otra vez? ¿Qué quiere decir otra vez? Quiere decir que ya lo había hecho, exactamente. Quiere decir, esto ya lo hiciste, ahora lo tienes que volver a hacer, a profetizar. Hermanos, ¿de quién estamos hablando allí? ¿De la palabra escrita o de personas? En ese versículo que estamos leyendo, ¿de quién estamos hablando? ¿De la palabra escrita o de personas? ¿Quiénes son los que se comieron el librito? ¿O el libro se comió a sí mismo? Te hago una pregunta: ¿puede la Biblia escrita, la palabra escrita, comerse Apocalipsis o puede comerse a Daniel? ¿Quiénes son los que se comieron el libro? ¿Seres humanos o es la misma palabra escrita? Porque esos son los que están profetizando. Seres humanos. Te lo voy a decir una vez más. No estamos hablando de la palabra escrita la que profetiza. La que profetiza son seres humanos que se comieron una parte de la palabra escrita que se llama el libro de Daniel, que es una parte de la palabra escrita, pero son los seres humanos los que se la comieron y ellos son los que tienen que profetizar. Solamente aclarando, regresemos. Estamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, una vez más. Hay que ser fieles al contexto. Y yo les voy a dar mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. ¿Quién estuvo en el desierto por 1260 días? ¿Se acuerdan alguna vez a alguien que se escondió, que le dieron unas alas de águila para que se escondiera? La mujer, ¿se acuerdan de Apocalipsis 12? A la mujer se le dieron grandes alas de águila para que volase de la presencia del desierto y se escondiese por 1260 días. Y cuando los días 1260 días se terminan, entonces Satanás se llena de ira y se va a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de la mujer. ¿Y quién es el resto de la ascendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Verdad que todo eso lo hemos leído? Eso lo hemos leído. Entonces, ¿quién se escondió en el desierto? ¿La palabra escrita se escondió en el desierto? No, fue la iglesia. La iglesia fue la que se escondió. Seres humanos. Seres humanos son los que se escondieron. ¿Por cuánto tiempo estuvo escondida la iglesia? 1260 días. ¿De qué se trataba Apocalipsis 10? Del resurgimiento de la iglesia. Durante 1260 días la iglesia estuvo extraviada. ¿Quién sabía dónde estábamos? No sabían, estaba en el desierto. El desierto quiere decir que no hay gente, que nadie sabe dónde está. Pero el Señor dejó parte de su palabra escrita, que es el libro de Daniel, para que a través de las épocas, cuando llegara 1800, un grupo de seres humanos que Él tenía preparados, a los cuales se les llamó los entendidos, comieran el libro de Daniel. Y al comerlo, el pueblo de Dios resurgía, la iglesia resurge. ¿Me está siguiendo? Ese fue el final del tiempos. Entonces, ¿dónde estuvo la iglesia por 1260 días? Pues estuvo vestida de sacos. Cuando tú estás de luto, no hablas. Cuando tú estás de luto, estás de silicio, no andas predicando, no andas hablando, no andas haciendo nada. Estás oculto, estás encerrado, estás sin silencio, estás con dolor. Durante 1260 días la iglesia estuvo perdida, estuvo extraviada, fue perseguida, fue muerta, estuvo de luto. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Regresemos a Apocalipsis capítulo 11. Estamos en el versículo 3 y vamos leyéndolo bíblicamente. Les daré mis dos testigos. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de estos dos testigos? Ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Versículo 4. Estos son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Ok, dos olivas y dos candeleros. Otra vez, Apocalipsis. ¿Qué hace Apocalipsis? Me manda a alguna parte de la Biblia. Si yo te digo un barco y muchos animales, Noé. Si te digo un gigante y 5 piedras, David. Si te digo una burra que habla, Balaam. En esta ocasión me está diciendo dos olivas y dos candeleros. Eso es Zacarías. Zacarías capítulo 4. Ahí están las dos olivas y los dos candeleros. Ese es el lugar al que me está mandando. Yo voy allí para leerlo. Todos los teólogos que estudian esto están de acuerdo que las dos olivas y los dos candeleros es Zacarías 4.
Y entonces nos vamos a Zacarías 4, vámonos a Zacarías 4. ¿De qué se trata Zacarías 4? ¿De qué se trata Zacarías 4? Se trata de una misión imposible. ¿Qué dije? ¿Una qué? Se trata de una misión imposible. El templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor, 586 a.C. Ese templo quedó destruido. Ahora recuerden que el templo de Jerusalén era una maravilla de arquitectura. Salomón solamente hizo poco, su padre fue el que juntó todos los materiales, todo estaba listo. El templo no fue construido en realidad, sino armado. Tomaron partes, los bloques y los colocaron. Que ni un martillazo se dio cuando lo estaban construyendo. Así estaba de maravilloso. Estaba lleno de oro, tenía cosas maravillosas, era un templo hermoso, y ese templo quedó destruido. Y una vez que quedó destruido el templo, pasaron 70 años, el pueblo de Dios fue llevado prisionero, cautivo a Babilonia, y cuando regresaron de Babilonia, el Señor le dijo a Zorobabel y a Josué, el gran sacerdote, que estaban en ese tiempo, después de los 70 años, regresando del cautiverio, se les pidió que reconstruyeran el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Y entonces va el pobre Zorobabel y comienza a subir el monte de Sión, y llega a donde se encontraba el templo anteriormente, y lo que encuentra son tremendas piedras enclavadas en el suelo, todo desnivelado, todo destruido, todo derrumbado. Él no tenía dinero, no tenía ejército, no tenía fuerza, y aparte de eso tenían enemigos por todos lados. ¿Se acuerdan cuando estaban construyendo la muralla? Tenían que estar con una espada, con una mano en la espada y con la otra con la pala dándole para poder construir. Bueno, era una época imposible, misión imposible. Ahora, queridos hermanos, ¿quién tiene misiones imposibles que cumplir? ¿Tenemos tú y yo como iglesia adventista una misión imposible? ¿Tenemos un cometido, un llamado para cumplir con una misión imposible? Tenemos que reconstruir un santuario que fue destruido, que por 1260 días les fue pisoteado. No fue pisoteado el santuario, no fue echada por tierra la verdad, no se le hizo cuanto quiso, no fue lo que hizo el cuerno pequeño por 1260 días. Y el Señor le encarga a quién reconstruir ese santuario. ¿Quién tiene que reconstruir esa verdad? ¿Quién tiene que volver a levantar la verdad delante de todos los seres humanos? ¿Quién tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Quién? El pueblo de Dios. Misión imposible. Misión imposible reconstruir el santuario. Y entonces Zorobabel está desanimado, pero entonces el Señor toma al profeta Zacarías, y a Zacarías les da una visión. Es la visión en la que me está mandando Apocalipsis, la visión de Zacarías 4, donde aparecen dos árboles de olivo con unos candeleros pegados en los árboles de olivo. Y tengo una pregunta, hermanos: ¿para qué servían los árboles de olivo? Bueno, pues hasta el día de hoy dan las aceitunas o las olivas, como ustedes le digan. ¿Y qué era lo maravilloso? Pues que tomaban esas olivas y las machacaban y salía el aceite, y el aceite es lo que les ayudaba a las lámparas a brillar. O sea, básicamente, si estuviésemos hablando de combustible, es como tener un carro conectado a una bomba de gasolina. Aquí tenemos unos candeleros conectados a aquello que produce lo que necesitan, el combustible que necesitan para continuar. Y están unos árboles de oliva con unos candeleros conectados, y Zacarías ve en visión eso. Y le pregunta al Señor: ¿sabes qué quiere decir esta visión? Y Zacarías dice: Señor, no sé, explícame. Vamos a leer Zacarías 4. Ubíquense todos en Zacarías capítulo 4, y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Zacarías 4, 5 en adelante, para que ustedes vean la respuesta que se le da a Zacarías. Se dice así: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Le dije: Señor, no lo sé. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, en la que le dice: mira, Zorobabel, no es con ejército ni es con fuerza como va a hacerse la obra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa es este grande monte? No es con ejército, es con el poder. ¿De quién, hermanos?
¿Con el poder de quién? Del Espíritu. No es con ejército ni con fuerza como vas a hacer esto. Lo vas a hacer con el poder de mi Espíritu. ¿Qué cosa es este grande monte? Delante de ti va a ser convertido en una llanura. Tú vas a poner la primera piedra con la aclamación, y con la aclamación vas a poner la última. Tú vas a terminar esta obra imposible, la obra de la reconstrucción del santuario, la obra de la reconstrucción de la verdad. Vas a volver a traer la perfecta verdad una vez más. Vas a volver a reedificar mi iglesia y vas a poder predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no con fuerzas humanas, no con planes, estrategias humanas, sino con el poder de mi Espíritu. ¿Por qué está mandándonos el Señor en Apocalipsis 11 a ti y a mí a Zacarías 4? El Señor nos está diciendo que este problema imposible, esta misión imposible, esta situación inalcanzable humana, no es con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a lograr? Ahora regresemos. Los dos olivos y los dos candeleros, de acuerdo a la Biblia, están delante del Dios de toda la tierra. De hecho, ahí mismo lo dice, ahí mismo Zacarías capítulo 4, tú lo puedes encontrar en el versículo 11 en adelante. Hablé más y dije: Señor, ¿qué significan estas olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dijo: ¿qué significan estas dos ramas de oliva que por medio de dos candeleros de oro vierten aceite como oro? Y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Dijo el Señor. No, él dijo: estos son los dos hijos de aceite, los dos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora vamos a hablar acerca de estos dos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Regresemos a Apocalipsis capítulo 11, ubíquense todos ahí, Apocalipsis 11, y vamos a leerlo. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice por sí misma. Estamos en Apocalipsis 11, versículo 4. Los dos olivas y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Es exactamente el versículo que leímos de Zacarías. ¿Se dan cuenta? El mismo versículo. Si alguno, a los dos testigos, si alguno los quiere dañar a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno le quiere hacer daño a los dos testigos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Eso es una referencia bíblica. Si yo te digo un barco con muchos animales, Noé. Si te digo un gigante y 5 piedras, David y Goliat. Si te digo sale a fuego de su boca y consume a sus enemigos, los que le quieren hacer daño, pues ese es Elías. Ese es Elías. En segunda de Crónicas, o segunda de Reyes, perdón, no mal. Segunda de Reyes, capítulo 1, en segunda de Reyes, capítulo 1, nos vamos a encontrar al rey Ocosías, descendiente de Acab. Se enfermó, se cayó una de las celosías de su casa, se hizo una rajada ahí, una herida, estaba infectada, se estaba muriendo, y mandó consultar a Baal-Zebú. Tomó unos soldados y les dijo: vayan a consultar a Sidón, la tierra de mi mamá, a Baal-Zebú, para ver si voy a morir o voy a vivir. Entonces mandó a sus emisarios, y cuando iban en camino hacia Sidón, vieron arriba de un monte, arriba de un cerro, a un señor que estaba ahí sentado. Y se puso de pie este señor y les dijo: hey, ni vayan a Sidón. ¿Por qué el rey ha mandado a consultar a Baal si hay profeta de Dios en Israel? Regrésense y díganle que no va a vivir, que ciertamente va a morir. Así que estas personas se regresan, se van a decirle cosillas, y cosillas les dice: ¿qué pasó? Fueron a Sidón ya tan rápido. Dice: no, el camino nos pasó así, así. Nos encontramos a un hombre de arriba. ¿Y cómo era? Pues era un señor velludo que estaba vestido con una piel de camello y un cinto de cuero. Dice: ay, ese es Elías. Tráiganmelo vivo o muerto, vayan por él. Manda 50 soldados, y estos 50 soldados se ponen abajo del cerro para tratar de capturar a Elías. Le dicen: baja o vamos por ti. Y Elías se pone de pie y dice: si Dios ha hablado por mi boca, sale fuego de su boca. Si Dios ha hablado por mi boca, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y ¡pum! Cayó un fogonazo y achicharró a 50 soldados. ¿Por qué se me quedan así viendo con cara de a poco?
Yo no tengo la culpa de que no se sepa la historia. Está en 2 de Reyes capítulo 1, ahí está. La Biblia nos dice que le mandó a otros 50 soldados. Otros 50 soldados, me imagino que llegaron y vieron ahí los hombres achicharrados de la primera comitiva que fue. Y lo mismo, si Dios ha hablado por mi boca, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50, y ¡paz! Otro foganazo, y ahora sí 0 y van 100 consumidos. Le mandó otros 50, y cuando llegó el jefe ahí de los 50, se pone de rodillas y le empieza a decir a Elías: no me mates a mí, ten misericordia, yo temo a Dios. Bueno, ya el resto de la historia ustedes la leen después en su casa. Pero Elías hizo que saliera fuego de su boca y consumiera a sus enemigos, ¿o no? Sí. A ver, sigamos diciendo las características. Estamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 5. Sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Elías: y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que sea muerto. Pues la misma historia, donde fueron destruidos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía. Queridos hermanos, ¿quién hizo que no lloviera durante los días de su profecía? ¿Quién? También Elías. Elías se presentó delante del rey Acabe, le dijo: vive Jehová delante del cual estoy, que no va a haber lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Noten que dijo: por mi palabra, se los aseguro, así dice, así le dijo. No va a haber lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Y Elías sale de la presencia de Acabe y se escondió. Ahora, ¿cuánto tiempo no llovió? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Y cuántos son en días 3 años y medio? 1260 días. Por 1260 días no llovió. Acuérdense, había un decreto de muerte. Andaban buscando a Elías. Lo querían matar porque Elías, según ellos, era el culpable de que no estuviese lloviendo. 2 para Elías. De paso, hermanos, ¿dónde vive Elías? ¿Dónde está Elías? ¿En dónde? ¿Delante del Señor de toda la tierra? ¿Está en el cielo? Sí. A ver, hermano, sigamos. Estamos en el 6. Para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y te hago una pregunta, querido hermano: ¿quién convirtió el agua en sangre? ¿Moisés o no? ¿No fue por palabra de Moisés que se convirtió el agua en sangre? ¿No fue el que extendió su vara y se convirtió el agua en sangre? ¿Y dónde vive Moisés, hermanos? ¿Dónde está Elías? ¿Y dónde está Moisés? Interesante, ¿no? ¿Será que es una casualidad o es a propósito? A ver, pero pastor, Elías tuvo 2. A ver, sigamos leyendo. Estamos en el 6. Y tienen poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Tengo una pregunta: ¿quién trajo plagas sobre la tierra? 2 para Moisés, 2 para Elías. Los 2 testigos son Moisés y son Elías. No le busquen más, son Moisés y son Elías. A ver, pastor, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que Moisés y Elías, que están delante del Señor de toda la tierra, que están en el cielo, van a venir. No te estoy diciendo eso. Te estoy leyendo un libro altamente simbólico que se llama Apocalipsis, y que me está mandando a otras historias que el Señor de alguna manera está utilizando para enseñarnos algo. Te hago una pregunta, hermanos: ¿alguna vez? Y quiero que entiendas que Moisés vivió muchos años antes que Elías aquí en la tierra. Ahora están juntos en el cielo, pero muchos años antes de que Elías viniera, Moisés vivió en la tierra. Pasaron varios siglos y después vino Elías. ¿Alguna vez estos 2 personajes que vivieron en diferentes épocas en la tierra estuvieron juntos en el planeta Tierra delante de Jesús, el Señor de toda la tierra? Claro, estuvieron en el monte de la transfiguración. Estuvieron en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías estuvieron delante del Señor de toda la tierra, aquí en la tierra. ¿Amén? ¿O me lo estoy inventando la historia? Sí. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías?
Porque Moisés y Elías representan al pueblo de Dios. Representan al pueblo de Dios, no a la palabra escrita, al pueblo de Dios. ¿Y por qué no a la palabra escrita? Pues para empezar, Moisés es del Antiguo Testamento y Elías también es del Antiguo Testamento. ¿Quién sería el Nuevo Testamento? ¿Cuál de los dos? Moisés y Elías representan al pueblo de Dios, aquellos que han leído la palabra escrita y la han aceptado. Es el pueblo de Dios el que tiene que profetizar. Es el pueblo de Dios el que ha sufrido por 1260 días. Es el pueblo de Dios el que tiene que restaurar la verdad y que tiene un mensaje difícil de dar. Ahora, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que representan al pueblo de Dios? Mira, Moisés representa a todo el pueblo de Dios que ya se murió, como Moisés, pero que va a resucitar y lo van a llevar al cielo. Y Elías, ¿a quién representa? Representa a las personas que van a estar vivas cuando Jesús venga y se los va a llevar sin ver muerte, así como se llevó a Elías. Es el pueblo de Dios. Moisés y Elías son el pueblo de Dios. Ellos estuvieron por 1260 días escondidos, ¿o no? La mujer se fue al desierto por 1260 años. Los dos testigos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y ay, pastor, ¿hay alguna profecía que nos hable del tiempo del fin en el que aparezcan Moisés y Elías así por nombre, no así en figura, por nombre? Y te vas a caer al suelo, pero sí, hay una profecía que todavía no se cumple, que está en la Biblia, en el que aparecen Moisés y Elías por nombre. Es Malaquías capítulo 4. Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Y vamos a leer toda la profecía, toda. No se preocupen, nomás son 6 versículos. Nomás son 6 versículos. Vamos a leerlos. Díganme si esta profecía es para el futuro o ya se cumplió. Dice el capítulo 4: porque he aquí, dice Jehová, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les va a dejar ni raíz ni rama. Hermanos, ese día ardiente como un horno que va a quemar a todos los pecadores, ¿ya vino o está en el futuro? Está en el futuro. Ni modo que digas que Malaquías 4 es del pasado, que ya se cumplió. No, eso está en el futuro. Incluso en el futuro para nosotros, 2024 está en el futuro para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer antes de este día ardiente como un horno? ¿Cuál es nuestra misión? Mas a vosotros, versículo 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en el que yo voy a actuar, ha dicho Jehová de los ejércitos. Antes que venga ese día, acordaos, versículo 4, acordaos de la ley de quién. ¿De quién? Por nombre. ¿Quién apareció? Moisés. Ay, pastor, o sea que nos tenemos que aprender todas las leyes del desierto, y nos tenemos que aprender todas las leyes levíticas y todas las leyes de Deuteronomios. No, nos tenemos que aprender todo eso. No. El Señor está hablando de una ley de Moisés específica. Vamos a leerla. Versículo 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en el monte Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y cuando tú te vas a la historia bíblica, ¿qué fue lo que el Señor le dio a Moisés en el monte Horeb? Los 10 mandamientos, nada más. Las 2 tablas de piedra en las cuales se encontraban los 10 mandamientos. ¿De qué nos tenemos que acordar antes que venga el día ardiente como un horno? ¿Qué es lo que tiene que ser levantado delante del mundo para que los hombres no pasen por el día ardiente como un horno? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. A ver, ¿ustedes conocen a alguien que hable de los 10 mandamientos?
Ustedes conocen, antes que se acabe el tiempo de gracia, alguien que está hablando de los 10 mandamientos. Alguien que siempre está diciendo: hey, guarden los 10 mandamientos, incluido el cuarto, guárdenlo. Ustedes conocen a alguien que incluso ha tomado uno de los mandamientos como parte de su nombre. ¿Contra quién se fue a hacer guerra el diablo? ¿Contra los que qué? Como Moisés. Guardan los mandamientos de Moisés, los que le dio Horeb, y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, Satanás se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Y el testimonio de Jesucristo qué es? Apocalipsis 19:10. Es el espíritu de los profetas. El espíritu de los profetas. ¿Y cuál es el profeta? El profeta que todos decimos: ese es el máximo profeta que ha habido. Sigamos leyendo Malaquías. Estamos en Malaquías 4. Acuérdese de Moisés, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo voy a enviar, antes que venga este ardiente como un horno, antes que el mundo sea destruido, antes que se acabe la gracia, yo voy a mandar a Elías, que tiene el testimonio de Jesucristo. O sea, él es el profeta por excelencia. Antes que venga ese día, yo lo voy a mandar. Él va a convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y destruya la tierra. Al fin del tiempo, antes de que se acabe la gracia, yo les voy a mandar a alguien que profetice a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, y que enseñe los 10 mandamientos de Moisés, y que tenga el don de profecía. O sea, los 2 testigos es la iglesia adventista del séptimo día. Y tenemos una visión imposible que cumplir. Una misión imposible. Tenemos que reconstruir la verdad. El santuario que fue destruido lo tenemos que reconstruir, y lo estamos haciendo. Una de las características de los 144,000 es que en sus bocas no hay engaño. ¿Sabes qué es lo que ha estado haciendo esta iglesia desde que fue formada? Hemos estado haciendo un cernimiento de doctrina, y hemos ido sacando, quitándonos todas las herejías que creían los primeros adventistas o los primeros mileritas, como lo quieras. Empezamos a quitar y hemos ido puliendo las verdades basadas en la Biblia. Eso es lo que hace la iglesia adventista, el pueblo de Dios. No somos los pastores, no somos la organización, no somos las iglesias. Si tú te pones a ver las iglesias, andamos bien mal. Los pastores andamos bien mal. Nosotros como iglesia andamos de apóstatas aquí y allá, y a veces ves adventistas brincando ahí como si fueran chivos. O los vas a encontrar ahí todos periferiados, llenos de joyas, igual que los de afuera. O vas a encontrar a los adventistas que se han olvidado de Dios y andan hablando de un montón de tonterías. Y vas a escuchar predicadores hablando todas cosas que no tienen nada que ver. Y vas a encontrar cizaña en todos los niveles. En la iglesia local vas a encontrar cizaña en las asociaciones. Vas a encontrar cizaña, o sea, en las conferencias, en las uniones, en las divisiones. Pero también vas a encontrar rodillas que no se han doblado ante Baal. También vas a encontrar trigo entre la cizaña. También vas a encontrar personas que gimen y claman a causa de las abominaciones que están haciendo. Eso no hace que el pueblo de Dios deje de ser falso. Siempre el pueblo de Dios ha tenido estos problemas. Siempre. Lo que hacía a los judíos y a lo que hacía a los israelitas el pueblo de Dios era el conjunto de verdades perfectas que ellos tenían. Nuestra iglesia, sus verdades, sus 28 doctrinas son perfectas. Y eso es lo que hace a esta iglesia el pueblo de Dios, los 2 testigos. Y no es con fuerzas humanas como se va a terminar. Es con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser derramado y vamos a completar la misión que tú y yo no podemos, pero el Espíritu Santo sí puede, si se lo dejamos, si lo permitimos. ¿Quieres ser parte de ese movimiento?
¿Tengo sonido? Hace rato lo habíamos probado, supongo que sí debe estar allí, aunque sea bajito. Si me pueden encontrar allí. Si regresamos a Apocalipsis capítulo 11, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante entender a los dos testigos como la palabra escrita o como la iglesia adventista? Por lo que sigue en los dos testigos. Si lo entendemos como la palabra escrita, esto ya pasó en el siglo XIX, está en el pasado, está en el siglo XVIII y siglo XIX. Pero si nos damos cuenta que es la iglesia de Dios, lo que sigue está en el futuro. Y es lo que viene sobre ti y sobre mí muy pronto, cuando los 150 años se terminen. ¿Qué sigue? Si entendemos que los dos testigos somos la iglesia adventista, lo que sigue es para nosotros. Esa es la gran diferencia entre entenderlo de una manera y entenderlo de otra. No sé si te das cuenta del valor, de la importancia de pensar que está en el pasado para ti. Si está en el pasado, ¿qué importa? Pero si lo ves como te lo estoy presentando, no está en el pasado, está en el futuro. En el futuro. Y un futuro cercano. Dice Apocalipsis capítulo 11. Una vez que ya sabemos quiénes son, dice así: y cuando ellos, versículo 7, Apocalipsis 11, 7, y cuando ellos, los dos testigos, la iglesia adventista del séptimo día, acaben de dar testimonio. A ver, me acuerdo versículos. San Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino por testimonio a. Y entonces, ok, ¿ya acabamos de dar testimonio o todavía no? ¿Ya terminamos? ¿Ya acabamos el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo? ¿Ya se terminó o todavía está esparcido el escuadrón del pueblo santo? Todavía no hemos terminado. Es imposible que incluso la palabra escrita ya haya terminado de dar testimonio. Este es el futuro. Ni la palabra escrita ni nosotros hemos terminado nuestra misión. Todavía la Biblia tiene trabajo que hacer, o ya terminó la Biblia con su trabajo. Todavía la iglesia adventista tiene trabajo que hacer, o ya terminamos de dar testimonio. Todavía está en el futuro. El versículo 7 es el futuro. Cuando la iglesia termine de dar su testimonio, versículo 7, la bestia que sale del abismo. ¿De qué se trataba la quinta trompeta? ¿Qué cosa se abrió? ¿Qué cosa se abrió? El abismo. ¿Y qué salió del abismo? Satanás y sus demonios. ¿Y qué conformaron? Babilonia. ¿Qué conformaron? El engaño, la obra maestra del espiritismo. ¿Sabes tú cuáles son los tres enemigos que tenemos en el tiempo final? La triple alianza es la primera bestia, la segunda bestia y el dragón. ¿Qué cosa crees que es el dragón? Es el espiritismo. El espiritismo que salió del abismo va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. La iglesia va a desaparecer
y muchos hijos de Dios vamos a morir. Y eso está en el futuro. Eso está en el futuro. Tenemos una misión que cumplir, imposible. Predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, reconstruir la verdad, volver a levantar el cúmulo de verdades olvidadas por 1260 años. Qué difícil está eso. Pero no lo tenemos que hacer solo, lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Ese grupo que se comió el librito cerrado, que ahora está abierto, que ahora le llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha ido avanzando, que ha ido levantando las doctrinas, todavía, así con problemas, con dificultades. Con razón Satanás nos hace guerra, con razón tenemos problemas en las iglesias, con razón hay apostasía en las iglesias, con razón hay trigo y cizaña. ¿A dónde metió la cizaña en la parábola? ¿Quién fue el que sembró la cizaña ante el trigo? ¿Quién? Con razón todas estas características las tiene el pueblo adventista, porque estamos en guerra. No hemos terminado el testimonio. Lo vamos a hacer si personas como tú o como yo tomamos la decisión de ponernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Si personas como tú y como yo nos levantamos por encima de la maldad de este mundo y no nos conformamos a este siglo y nos transformamos por la renovación de nuestro entendimiento y experimentamos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, que es agradable y perfecta, entonces nosotros podremos formar parte de aquellos que reciben la lluvia temprana y tardía como al principio. Si caemos de rodillas y rasgamos nuestros corazones, no solamente nuestros vestidos, si entre la entrada y el altar lloramos y le pedimos al Señor que nos consagre, que nos perdone, que nos cambie, que haga un milagro en nosotros, que obre en nosotros el querer como el hacer, si de veras nosotros caemos de rodillas delante de Jesús, si nos apartamos del mundo, de las distracciones de Satanás, y en vez de poner la mirada en las cosas que Él quiere, las ponemos en Cristo Jesús y caminamos seguidos en pos de lo que Él nos está señalando, entonces tú y yo podremos formar parte del ejército que termina la obra encomendada por el Señor. ¿Quieres formar parte de ese pueblo? Yo sí quiero. Mi espíritu está dispuesto, mi carne es débil. No soy digno, yo soy un pecador. Tal vez tú te sientes igual que yo, pero el Señor Jesús nos está llamando a ser parte de este pueblo. El pasillo, este lugar, como cada noche, es para aquellos que le quieren decir al Señor Jesús: Señor Jesús, yo voy a ir, aquí estoy, tómame, úsame, llévame, cámbiame, transforme, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y este lugar, como cada noche, es para aquellos que esta noche han visto la luz, han escuchado la voz del Señor que te llama a ser parte de este movimiento especial. ¿Quieres ser parte de este movimiento? ¿Por qué no lo declaras al Señor el venir aquí al frente? Si tú estás al lado de alguien que todavía por alguna razón no está en los libros de nuestra iglesia, pero quiere ser parte de la iglesia, dile: yo voy contigo, paso ahí contigo, aquí a la derecha del pastor, ahí a esta parte de la iglesia, para que tú hagas una declaración pública de tu fe y le podamos decir al Señor Jesús: Señor Jesús, somos tuyos solamente. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia a decirte que estamos dispuestos a ir a donde tú nos quieras llevar, porque somos tuyos. Dame oídos para oírte, dame pies y andaré, manos para el afligido, dame pies, te seguiré. Tú lo sabes, Señor. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo luz. Dame ansias de
dejaré el confort atrás. Yo iré y donde esté será mi hogar. Yo iré, yo iré. Tú lo sabes, Señor. Aquí estamos. Escucha nuestra plegaria. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz que me impida despojarme de lo que no sea de ti, de lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré, yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás, yo iré y donde este será mi hogar. Yo iré, yo iré, yo iré, Dios, donde nadie oyó de ti, y por ti yo viviré. Yo iré porque mi vida tuya es. Yo iré, tú lo sabes. Yo iré. Esta noche, una vez más, Señor, estamos de pie delante de tu presencia. Tú nos has escogido, nos has llamado, nos has puesto un nombre especial y nos has dado una misión imposible que cumplir. Pero esta noche hemos entendido que no es con fuerzas humanas ni con ejércitos, sino con el poder de tu Espíritu. Señor, necesitamos que nos limpies, que nos limpies, que nos cambies, que nos transformes, para que tu Espíritu Santo nos pueda usar con el poder del cielo y podamos terminar con esta obra que nos has encomendado. Y se puede acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Y se puede levantar Miguel, y se puede acabar la gracia, y puede comenzar ese tiempo de angustia que nunca ha habido. Pero también que pueda venir el Señor Jesús en gloria y majestad para que sea libertado tu pueblo. Ese día glorioso, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día glorioso, nosotros, si tú lo permites, si nosotros estamos dispuestos, vamos a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí estamos. Cámbianos, Señor. Tómanos en el hueco de tu mano. Sálvanos, sánanos. Te pido por los que están aquí a mi derecha, quieren ser parte de tu pueblo. Señor, toma esta declaración como válida. Los pongo en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén. Amén.